Muy buenos días. Vamos el día de hoy a abordar un tema de suma importancia para la comunidad empresarial y sobre todo para aquellas empresas que se dedican al mundo de las exportaciones. El tema que vamos a abordar se llama la importancia de producir con responsabilidad empresarial para mercados internacionales. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo con mucho gusto desde la Universidad Central de Veracruz. Para poder abordar este tema tan importante con buena precisión, es importante que nosotros podamos identificar el origen de la responsabilidad social. Hoy en día la responsabilidad social empresarial es una estrategia de competitividad. Esto es sumamente importante para todas aquellas empresas que piensen dedicarse a las exportaciones o que ya estén inmersas en el mundo del comercio internacional y que deseen abarcar mercados más exigentes, mercados más competitivos. La producción con responsabilidad social puede ser la estrategia que deben seguir para poder posicionarse en estos mercados tan competitivos que actualmente la globalización nos ha impuesto. Vamos a ver cuál es el origen, y definitivamente el origen de esta actividad está relacionada con las actividades productivas y cotidianas del hombre. Es decir, el hombre, debido a estas actividades productivas y cotidianas, genera una gran cantidad de lo que se conoce hoy en día como gases de efecto invernadero. Estos gases, a su vez, son responsables del calentamiento global, y el calentamiento global es responsable del cambio climático que hoy en día todos conocemos y con manifestaciones como inundaciones, sequías, huracanes y una serie de desastres naturales que tienen al mundo sometido prácticamente y que conllevan no solamente la pérdida de vidas humanas, sino también de cosechas, también de hambrunas y también de una serie de problemas sociales que estamos viviendo alrededor del mundo. México pues ha vivido este 2022 una serie de sequías muy importantes, sobre todo en el norte del país, específicamente en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, sequías que no tenían o no se habían manifestado en las últimas décadas, y que llevó a México a casos extremos de alerta, precisamente para invitar a los empresarios a producir con responsabilidad social. Muy bien, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Los cinco principales gases de efecto invernadero es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el óxido nitroso. Estos gases de efecto invernadero siempre han existido en la naturaleza de una manera equilibrada y de una manera natural. Es decir, el mundo, la Tierra, tiene vida, tiene calor que permite que los hombres podamos vivir, que los animales puedan vivir, que haya producción, que haya, en este caso, desarrollo. Es precisamente por estos gases de efecto invernadero que retienen parte de los rayos del sol, manteniendo una temperatura adecuada. Pues estos gases de efecto invernadero se llaman de efecto invernadero precisamente porque cumplen esas funciones que hoy en día conocemos como un invernadero, ¿verdad? Es decir, pues nosotros ponemos en un invernadero un cristal, una lámina transparente, y eso hace que en el interior del invernadero se genere una temperatura adecuada para producir cierto producto. En este caso, a nivel de tierra, esos gases cubren a la Tierra y precisamente retienen gran parte de los rayos del sol, permitiendo que solamente pase una determinada cantidad, que va a hacer posible que la temperatura en la Tierra sea la adecuada para poder vivir. Ahora,
Cuando estos gases de efecto invernadero se producen en exceso por la producción del hombre, como ya lo vimos anteriormente, lo que va a suceder es que esta retención de luz, esta retención de los rayos solares se va a ver afectada, y entonces lo que va a suceder es que se va a incrementar la temperatura del planeta. Y al calentarse el planeta, bueno, comienzan a calentarse los océanos, comienza a aumentar la temperatura del medio ambiente, y eso va a generar que pues muchas especies, tanto animales como vegetales, comiencen a morir, comience a haber un desequilibrio, comience a haber inundaciones, comience a haber sequías, comience a haber deshielos en los océanos, y como consecuencia la aparición de desastres naturales que tanto problema nos están ocasionando hoy en día. El calentamiento global lo podemos definir como el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera debido a la emisión de gases de efecto invernadero, productos de la actividad humana. Como ya vimos, estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano y el ozono, y estos gases de efecto invernadero se producen gracias a la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, la acumulación de grandes cantidades de basura, la ganadería, la producción industrial, el transporte, la deforestación, entre otras muchas actividades cotidianas relacionadas con la vida productiva del hombre. En esta lámina podemos ver precisamente la evaporación de ríos y mares por el calentamiento global, es decir, la producción de vapor de agua gracias al incremento de la atmósfera, al incremento de los mares por el calentamiento global. En esta diapositiva podemos ver la producción de CO2 en grandes cantidades gracias al uso de energías fósiles, es decir, al uso de petróleo, al uso de gasolina, al uso de diésel, que van a arrojar a la atmósfera una gran cantidad de CO2 que tiene efecto invernadero. De aquí la política del mundo actual de dejar de producir, o más bien de dejar de utilizar la energía fósil para poder transitar hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, las energías verdes producidas por el aire, producidas por el agua, que esas no tienen el efecto contaminante y no producen el CO2 que está causando tanto problema en la atmósfera. En esta gráfica, más bien en esta diapositiva podemos ver diferentes imágenes sobre la industria, la participación de la industria en la contaminación de la atmósfera por el CO2. Es una imagen que podemos ver de manera cotidiana en aquellas ciudades donde tienen gran cantidad de industria, en donde la industria no ha transitado hacia el uso de energías limpias y sigue utilizando la energía fósil como combustible. El transporte definitivamente es otra medida, es otro factor que nos está generando un cambio climático acelerado. ¿Por qué? Pues por el uso de energías fósiles. Recordemos que a pesar de las campañas que existen para que afinemos nuestros carros, que afinemos nuestros coches, pues existe aún gente que no tiene esa conciencia, que no afina sus vehículos a pesar de ser modelos muy antiguos. Se sigue produciendo una gran cantidad de CO2 a través de los escapes. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes cotidianas que podemos ver en cualquier ciudad del país, y obviamente pues ese CO2 pues está contribuyendo al calentamiento global. En esta lámina vemos de manera precisa cómo los aviones
son aquellos medios de transporte que producen la mayor cantidad de gramos de CO2 por kilómetro. De acuerdo a esta gráfica, un avión nos está produciendo 192 gramos de CO2 por kilómetro. Un coche, imagínense, nos produce 121 gramos de CO2 por kilómetro. Pensemos cuántos coches hay en el mundo, pensemos cuántos kilómetros se recorren en coche diariamente alrededor del mundo, y entonces de ahí podemos pensar la cantidad de gramos de CO2 por kilómetro que estamos produciendo. La Tierra definitivamente no puede más. También las motocicletas, aunque de manera moderada, también contribuyen con 53 gramos de CO2 por kilómetros. Los camiones urbanos, 49 gramos de CO2. Y así podemos ver todo lo que está generando CO2 y que está contribuyendo al calentamiento global. Por eso urge que la humanidad transite hacia los carros eléctricos, pues para disminuir esta emisión de gramos de CO2 al medio ambiente, que como ya lo hemos mencionado, pues está contribuyendo de manera gradual pero acelerada a la destrucción del mundo. En este caso, pues para contribuir a que el CO2 ya no contribuya más bien que los gases de efecto invernadero, y de manera especial el CO2 ya no contribuya más a la deterioración ambiental, existe la política internacional ambiental que consiste en la sustitución de energías fósiles por energías limpias a partir de fuentes renovables, como podría ser el aire, como lo estamos viendo en estas diapositivas. Y no solamente es una política que incluya en este caso a algunos países, es una política internacional. Hay una política en donde todos los países están comprometidos a ir transitando lentamente hacia el uso de energías renovables. México tiene acuerdos específicos para incrustarse en esta política ambiental internacional e ir transitando, ir renovando su planta productiva que utiliza energías fósiles por energías limpias. Esperemos que esta política internacional tenga los frutos esperados a mediano o pues a corto plazo, pues para evitar que nuestro mundo se siga deteriorando. Fíjense esta gráfica que es muy interesante. No es gráfica, más bien es una tabla en donde nos habla de la generación eléctrica a través de energía solar y eólica. Vean que China encabeza al mundo con la producción de 544 gigawatts hora. Esto fue en el año 2018, son 4 años, no ha cambiado mucho esta información. Estados Unidos es el segundo país que utiliza generación eléctrica a través de energía solar y eólica con 361 gigawatts por hora, seguido por Alemania con 155, la India con 80, Japón con 70, Reino Unido con 69, España con 63, y México, tristemente, solamente tiene producción de 5 gigawatts hora, ¿verdad? Producido a través de energía solar y eólica. ¿Qué significa? Que México sigue siendo todavía un país que fomenta el uso de energías fósiles. Esta es una información de una fuente confiable, como la podemos ver en la parte inferior derecha de esta lámina, y invita definitivamente a México y al resto del mundo a utilizar la energía eólica y la energía solar en vez de la energía fósil. Vemos en esta diapositiva, en esta imagen, que también los incendios forestales son responsables de los cambios climáticos. En la televisión vemos y escuchamos continuamente
pues los incendios forestales que existen alrededor del mundo, en los Estados Unidos, incluso en México, en Europa, y que estos incendios forestales también están contribuyendo al calentamiento global. ¿Por qué razón? Bueno, pues muy sencillo. Los árboles cuando se queman, pues dejan de captar CO2. Acuérdense que, o recordemos más bien, porque todos lo sabemos, que el CO2 es capturado por las hojas de los árboles, en este caso para utilizarlo en la producción en su proceso de fotosíntesis, para producir azúcares y para producir oxígeno. Entonces, el medio ambiente el CO2 que se encuentra en el medio ambiente deja de ser captado por los árboles quemados, pero al mismo tiempo los árboles quemados liberan CO2 como parte de la combustión de la madera. Y por lo tanto, se eleva la temperatura del medio ambiente, se reseca el aire seco absorbe la humedad, no se forman nubes y entonces no llueve. Y esto está contribuyendo a las sequías. Cuando hay un incendio, el fenómeno que aparece a continuación son las sequías. Entonces, evitemos a toda costa que haya incendios, pues para que llueva. Esto es algo que nosotros sabemos desde que estamos en la primaria y en la secundaria, que nos dicen que una de las maneras de ayudar a que existan lluvias es sembrando árboles y evitando la deforestación. Ya no pensemos en los incendios. También sabemos, desde que estamos en la primaria, que los árboles producen CO2, captan CO2, lo utilizan, en este caso, en su fotosíntesis, para después liberar oxígeno. Por eso es tan importante que nosotros apoyemos a la reforestación y no a la deforestación. Aquí vemos en esta lámina precisamente el efecto de la deforestación que complementa lo que les acabo de mencionar. Cuando deforestamos, deja de haber captación de CO2 y de producción de oxígeno. ¿Ok? Y finalmente, los árboles talados, en lugar de captar el CO2 como lo hacen los árboles vivos, liberan el CO2 acumulado. Y este CO2 acumulado pues contribuye a el incremento de los gases de efecto invernadero con los efectos que ya hemos mencionado relacionados con el cambio climático. La basura es otro factor bien importante que está afectando el cambio climático, que está relacionado con la producción de gases de efecto invernadero y que la humanidad está siendo rebasada por la basura. Entre más seres humanos habitemos el planeta, la concentración de basura se va incrementando y por lo tanto se va incrementando también los gases de efecto invernadero y por lo tanto se va haciendo más serio el cambio climático. ¿Por qué la basura? Pues porque la degradación de la materia orgánica va a producir metano y dióxido de carbono, que son dos gases de efecto invernadero. Y los plásticos de la basura, al exponerse a la radiación solar, también producen metano y etileno, que también son gases de efecto invernadero. Finalmente, amigos, pues podemos estar conscientes de que a cualquier lugar del mundo que vayamos, la acumulación de basuras es un problema que muchas veces los gobiernos no saben cómo resolver. El hecho de tirarla y quemarla no es la solución, porque al quemarla, pues lo que está sucediendo, pues es que se está produciendo CO2. El dejarla que se consuma de manera natural, pues nos está produciendo también metano y CO2 como parte de la degradación. Entonces hay que buscarle soluciones a la basura para evitar que siga habiendo un calentamiento global.
La ganadería, aunque parezca algo curioso, también la producción de ganado bovino está causando una alteración al planeta, está contribuyendo a la producción de gases de efecto invernadero y por lo tanto al calentamiento global. De entrada, todos sabemos que para producir para producir 1 kilo de carne, para que un ganado bovino engorde, pues requiere de un espacio grande de pastizal. Y muchas veces los ganaderos, en aras de incrementar su hato, en aras de buscar mayor rentabilidad a su negocio, de incrementar el número de cabezas por hectárea, lo que hacen es que derriban una gran cantidad de árboles, contribuyendo a una deforestación enorme, y por lo tanto están contribuyendo a que no haya producción de oxígeno ni de captación de CO2, alterando nuevamente los gases de efecto invernadero. Sin embargo, algo bien interesante que debemos de ver es que en este caso el estiércol del ganado bovino produce metano y produce óxido de nitrógeno, que también son gases de efecto invernadero. Y finalmente sabemos que el ganado bovino, una de sus características es que tienen rumen, y por lo tanto, de acuerdo a la literatura, el rumen produce metano y produce CO2 gracias a la degradación de los carbohidratos que tienen los pastos que ingieren el ganado bovino. Y este metano y este CO2 son gases de efecto invernadero. Aunque parezca mentira, amigos, la ganadería bovina está identificada como un factor importante en el calentamiento global. Veamos ahora el cambio climático. Ya vimos el calentamiento global, ahora veamos el cambio climático. ¿A qué se refiere? Este cambio climático tiene su origen en el calentamiento global, como ya lo mencionamos. Los gases de efecto invernadero generan un calentamiento global, y este calentamiento global genera un cambio climático. Ahora, pues también ya mencionamos que el cambio climático tiene efectos sobre aspectos sociales, efectos económicos, efectos ambientales que están siendo devastadores hoy en día y que son responsables de olas de calor, de inundaciones, de granizadas, de deshielo, de pérdida de cosechas, de pérdida de flora y de fauna, de hambruna, y en fin, de una serie de problemas que antes no existían y que ahora están amenazando la existencia del hombre sobre la tierra. Entonces, amigos, escuchamos continuamente en la prensa, en la radio, en la televisión, leemos en la prensa que el cambio climático cada vez está teniendo efectos más devastadores sobre el planeta, y que los gobiernos urgen a los países pues que inviten a sus ciudadanos, que dicten las políticas pertinentes para detenerlo. ¿Y cómo lo vamos a detener el cambio climático? Pues deteniendo el calentamiento global. ¿Y cómo vamos a detener el calentamiento global? Cambiando las actividades productivas del hombre, haciéndonos como ciudadanos conscientes de que nosotros mismos estamos destruyendo al mundo. Ok, aquí están en estas láminas los efectos más graves del cambio climático. Tenemos osos polares cada vez con menos hielo, ¿verdad? ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues que el hielo se está derritiendo precisamente por el incremento de la temperatura generada por el cambio climático, los huracanes, las inundaciones, las tierras totalmente infértiles por pérdida, en este caso de un suelo fértil, por la deforestación,
por las inundaciones, por las sequías, etcétera. Finalmente, amigos, podemos decir que el deshielo de los polos se debe a que el CO2 y los gases de efecto invernadero están aumentando la temperatura del agua y también están aumentando la temperatura del medio ambiente, y eso está generando deshielos en los polos. Pero no solamente viene un deshielo en los polos que está afectando la vida de la flora y de la fauna natural de ese entorno, sino que también está aumentando los niveles del agua, los niveles del mar, ocasionando y poniendo en peligro la vida de muchas personas que viven en comunidades al nivel del mar. ¿Por qué? Pues porque el nivel está subiendo y 2-3 centímetros de agua pues puede ocasionar que en las casas pues haya 2-3 centímetros de agua, ¿verdad? Cuando las casas están construidas a nivel del mar. Una cosa muy trágica, pero que poco a poco y tristemente se está presentando y se está consolidando en muchas partes del mundo. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo pues este oso polar está flaco porque pues no tiene que comer, porque todos los animales con los que se podía alimentar pues están migrando hacia lugares donde no haya todavía deshielo, para también buscar un alimento propio de su especie. Los pingüinos en la otra imagen pues también ya están solamente parados sobre un témpano de hielo, y tarde o temprano pues cuando se acaba el deshielo estos pingüinos pues van a desaparecer, y con ello pues va a haber un desequilibrio ecológico muy importante, además de que, como ya dijimos, un incremento en los niveles del mar, y el cual puede poner en peligro la vida de muchas personas cuyas ciudades están construidas a nivel del mar. Esta imagen nos habla de que también la erosión de los suelos es parte del cambio climático, es parte de la destrucción que nosotros estamos llevando por la producción sin medida, por el uso de recursos no renovables, por el uso de sustancias contaminantes, abusando de los sistemas de producción que llevan como efecto precisamente la erosión del suelo, y con ello pues la pérdida de alimentos que puede generar o que ya está generando hambrunas alrededor del mundo, el incremento de precios por la carestía de alimentos, etcétera. Esta imagen nos muestra cómo del lado izquierdo está un campo fértil, un árbol verde, donde existen muchos árboles, y esos árboles pues definitivamente están captando CO2, están produciendo oxígeno, están en este caso incrementando las lluvias, mientras que en la figura del lado izquierdo está un campo erosionado, un árbol seco, cero producción, ¿verdad? No llueve y por lo tanto se están perdiendo tierras cultivables. Y la erosión es una manifestación del cambio climático. ¿Ok? Entonces, la erosión se presenta cuando el suelo fértil o cultivable es arrasado por el viento y el agua, y puede generar, como ya lo mencionamos, escasez de alimentos y hambruna. ¿Qué lo produce? ¿Qué produce esta erosión? Pues la deforestación y los incendios principalmente. No son las únicas causas, pero son dos fenómenos asociados a la erosión de suelo, la deforestación y los incendios. Entonces, para revertir el problema, lo que tenemos que hacer es reforestar, llevar a cabo procesos de reforestación para incrementar que los suelos erosionados vuelvan a ser
fértiles, vuelve a haber atracción de lluvia y entonces rompamos ese ciclo adverso en el cual estamos viviendo. Desgraciadamente, las estadísticas a nivel mundial nos dicen que en lugar de que haya más reforestación año con año, lo que está sucediendo es que cada año existe una deforestación y eso pues nos está orillando hacia el precipicio. Las sequías también son parte de esta alteración del cambio climático producida por los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con las sequías? Pues con el aumento de la temperatura asociado con el cambio climático disminuye la humedad del suelo. Los árboles no pueden absorber agua y por lo tanto se rompe el ciclo del agua. Y este problema se va a agravar pues con la deforestación. Aquí podemos ver este ciclo del agua que lo conocemos desde nuestras épocas de la primaria, de la secundaria, en donde nos hablan que para que haya un equilibrio en la atmósfera, lo que necesitamos es que haya muchos árboles, que haya agua, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? En este caso, empecemos porque hay nubes, llueve. Si llueve, en este caso, pues existe una precipitación, se mojan el suelo, se humedece el suelo, los árboles absorben el agua por las raíces, existe una transpiración, existe una condensación y por lo tanto una precipitación. Si hay agua en arroyos o en ríos, entonces esta agua se evapora por la energía solar, se condensa, ¿verdad? Y vuelve a llover. Pero ¿qué pasa si en este caso no hay árboles? Pues entonces no hay transpiración, no hay condensación, no se forman nubes. ¿Qué pasa si se incrementa la temperatura del medio ambiente? La evaporación de los ríos es muy grande, los ríos se secan y por lo tanto no hay condensación y no hay precipitación. Y se desencadena pues todo lo que ya mencionamos. Vean ustedes lo importante que es en este caso el cuidado de los árboles para tener siempre agua y no tener suelos erosionados. Y esto pues está directamente relacionado, como ya lo mencionamos, pues con los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Aquí tenemos también imágenes de ciclones y huracanes que no solamente devastan campos de cultivo, que se acaban las cosechas, que encarecen los alimentos, que dejan hambruna, sino también vemos los problemas sociales, en este caso asociados a los ciclones y huracanes que son producto del cambio climático producido por los gases de efecto invernadero. Pues vean las imágenes, es triste realmente cómo la sociedad está recibiendo estos castigos de la naturaleza por una falta de conciencia por el manejo de su entorno. Finalmente, amigos, pues los océanos, vamos a decir que los océanos absorben más del 90% del calor adicional atribuible al aumento de los gases de efecto invernadero. Imagínense todos esos gases de efecto invernadero que están permitiendo el control del paso de los rayos del sol. Al desequilibrarse por la producción en exceso, lo que están permitiendo es que pase una cantidad de rayos solares más grande y que en este caso esa energía solar llega a los océanos absorban esa energía y por lo tanto los océanos tienen una gran cantidad de energía térmica. Y esta agua caliente de los océanos, de la superficie, propicia una mayor energía que alimenta las tormentas. ¿Qué sucede, amigos, cuando leemos que hay huracanes? Nos dicen las noticias, viene con mucha energía, viene con mucha fuerza.
trae una gran cantidad de agua. ¿Por qué trae una gran cantidad de agua? Porque se formó en los océanos, porque hay una gran cantidad de energía térmica producto de la absorción de los rayos del sol alterados por los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, lleva una gran cantidad de agua que cuando toca tierra, pues la vacía ese huracán al pasar por tierra, vacía esa gran cantidad de agua que lleva y que deja como consecuencia las inundaciones con la pérdida de vidas y la pérdida de cosechas que todos conocemos. Ese es el contexto, pero veamos qué es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. ¿Por qué decimos que tenemos que producir con responsabilidad social, apegándonos a lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable? Miren, aquí en esta diapositiva existe una cronología del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable en sus principales eventos. No son los únicos, pero sí los más importantes, los que nos ayudan a comprender la evolución del desarrollo sostenible o del desarrollo sustentable hasta hoy en día. Desde 1972 comienza la preocupación ya de los gobiernos por el cambio climático. El cambio climático no es algo que haya empezado el año pasado, tiene su historia y aquí vemos que en el año de 1972 se lleva a cabo la primera cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, la cual se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia. Y es ahí donde se habla por primera vez del desarrollo sostenible, la importancia que tiene el desarrollo sostenible para la conservación del medio ambiente. Finalmente, en el 1987, el informe de nuestro futuro común de las Naciones Unidas, conocido como el informe Brundtland, es el parteaguas del desarrollo sostenible. ¿Por qué el parteaguas? Porque es en esa cumbre de 1987 de la ONU en donde por primera vez se define el desarrollo sostenible como lo conocemos hoy en día. Y a partir de ese año, de 1987, comienza el mundo realmente a preocuparse por la degradación que poco a poco se está llevando a cabo en el planeta y que nos está orillando cada vez hacia un precipicio sin retorno según los expertos. Después del 87, en el 92, surge la segunda cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, esta vez relacionado organizado en la ciudad de Río de Janeiro, en donde también se sigue hablando ya del desarrollo sostenible o del desarrollo sustentable como un problema grave, como un problema realmente que debe de ser atendido de manera inmediata si es que los seres humanos queremos seguir viviendo sobre el planeta. En el 2002 se lleva a cabo la tercera cumbre de la Tierra, también organizada por la ONU, esta vez en Johannesburgo, Sudáfrica. En el 2012 se lleva a cabo la cuarta cumbre de la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. Y finalmente en el 2015, también en un evento organizado por la ONU, aparece la Agenda 2030, que contiene los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en el cual todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México, deben adaptar en sus diferentes países para generar la política pública que coadyuve precisamente al desarrollo sostenible o al desarrollo sustentable de cada uno de los países. México, al ser parte de la ONU, está obligado a cumplir con esta Agenda 2030 o Agenda 2030, como se conoce actualmente, que como ya les mencioné, tiene 17 objetivos en los cuales se basa
el desarrollo sostenible de la Tierra en el periodo 2015 a 2030. Si ustedes recuerdan, les dije que en 1987, en la lámina anterior, era el parteaguas del desarrollo sostenible, y que fue ahí donde se desarrolla por primera vez o se define por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Este informe es conocido como el informe Brundtland, en honor de la activista ambiental Harlem Brundtland, que había sido primera ministra de Noruega. Y ella, al ser una ambientalista muy importante, lucha por el desarrollo sostenible y mantiene la idea que los conceptos de medio ambiente y desarrollo no pueden ser separados. En este caso, amigos, el desarrollo no se mantiene si la base de los recursos ambientales se deteriora. El medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción ambiental. Son algunos de los postulados de este informe de nuestro futuro común de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como el informe Brundtland de 1987. Y ahí, fíjense, se lleva a cabo o se define por primera vez el desarrollo sostenible, definición que hasta la fecha sigue vigente. ¿Qué nos dice? Que el desarrollo sostenible es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, nosotros, la sociedad actual, tiene que trabajar para satisfacer sus necesidades, pero pensando siempre en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos también sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, no nos vamos a comer nosotros el mundo en estos momentos y le vamos a entregar a futuras generaciones, sean nuestros hijos o nuestros nietos, un mundo totalmente deteriorado con cambios irreversibles. Tenemos que trabajar para pensar en un futuro que sea habitable y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Desde este punto de vista, los elementos del desarrollo sostenible son tres, y que si nosotros los llevamos a cabo, vamos a poder convivir en armonía. Y esos tres elementos son el crecimiento económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. Son tres elementos que no se pueden separar. Y aquí, amigos, tenemos los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual ya les dije, México es parte, y que México, al igual que todos los países miembros de la ONU, tienen que dictar políticas propias para dar cumplimiento a cada uno de estos acuerdos y reportarlos a la ONU para que vean cómo hemos avanzado y cómo hemos coadyuvado al logro de estos 17 objetivos. Definitivamente, al ser la ONU un organismo internacional, sus políticas no pueden tomarse como ley, no pueden ser obligatorias para los países, pues porque cada país es independiente de tomar sus propias decisiones, pero al ser parte de la ONU, pues lo que nos queda como país es atender estas necesidades, estos objetivos, más cuando se trata de cuidar el medio ambiente y de cuidar la vida sobre nuestro planeta. Aquí hay 17 objetivos que marca la ONU como parte del desarrollo sostenible o sustentable: fin a la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género,
agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, etcétera, etcétera. Es interesante estos 17 objetivos, ya estamos en el 2022, solamente nos quedan prácticamente 7 años, porque ya el 2022 se terminó, 7 años para lograr estos objetivos que aún están muy lejos de alcanzarse, porque sabemos que el fin a la pobreza no está cerca, ni en el mundo, ni en México. El hambre cero tampoco está cerca, ni en México, ni en el mundo. Salud y bienestar, pues tampoco está cerca. Y eso lo pudimos ver pues, con la pandemia que acabamos de pasar de COVID-19. En fin, habrá que analizarlos. Seguramente en el 2030 se replantearán nuevos objetivos para que los gobiernos sigamos trabajando en ellos. Yo no quiero decir que haya fracasado esta Agenda 2030, simple y sencillamente sus objetivos son tan ambiciosos que en estos momentos dudo que logren alcanzarse al 100%. Sí se ha avanzado, mas no estamos cerca de abatirlos. Como ejemplo, pues les puedo, o ya mencionamos los 3 primeros, fin a la pobreza, hambre cero y salud y bienestar. Muy lejos aún de que el mundo esté al 100% en estos 3 objetivos. Y así podríamos analizar los restantes. Desde este punto de vista, los componentes del desarrollo sostenible del acuerdo a la Agenda 2030 son estos: desarrollo económico, equidad, medio ambiente, biodiversidad, cultura y sociedad. En este orden o en este contexto debemos de trabajar los países del mundo si queremos cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Y México lo está haciendo. México lo está haciendo, no sé si en un mayor o en un menor grado que el resto de los países, pero de que está trabajando y de que está cumpliendo en su medida y desde la perspectiva y la política pública del gobierno actual, pues está contribuyendo a lograr los objetivos de esta importantísima agenda. Ahora, definitivamente, esta diapositiva nos dice que el desarrollo sostenible no se logrará si no se adoptan medidas contra el cambio climático. Ahí está, amigos, la clave, el cambio climático. Si no combatimos el cambio climático, no habrá un desarrollo sostenible. No podemos dejarle a nuestros hijos un mundo al menos igual al que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, si nosotros ya sufrimos de carestías de alimentos, ya sufrimos de problemas sociales por las inundaciones, por los derrumbes, por las sequías, por las heladas, por las granizadas que existen, pues imagínense cómo será el mundo para nuestros hijos o nuestros nietos dentro de 20 o 30 años. Definitivamente el cambio climático debe de ser atacado. Este tema, vamos a abordar la responsabilidad social empresarial. Finalmente, la responsabilidad social empresarial es lo que nos interesa, porque nosotros somos empresarios y nosotros tenemos que contribuir con una responsabilidad social en nuestra empresa hacia lo que son las políticas internacionales de desarrollo sustentable. Acuérdense que la parte social es importante dentro de lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Entonces nosotros tenemos como empresarios que empaparnos de toda esta situación, pues para poder dictar al interior de nuestras empresas políticas que coadyuven precisamente a lograr la responsabilidad social, porque ya lo mencionamos en una diapositiva anterior, que la responsabilidad social de las empresas hoy en día es una estrategia de competitividad a nivel mundial. Los países desarrollados, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros,
valoran mucho la responsabilidad social como parte del desarrollo sustentable. Entonces, los productos son más apreciados en el momento en que el mundo sabe que estamos produciéndolos con una responsabilidad social y con ello estamos contribuyendo también al desarrollo sostenible o sustentable. Esta es una definición de responsabilidad social empresarial, la cual la podemos encontrar en cualquier libro relacionado, cualquier artículo relacionado con este novedosísimo tema de responsabilidad social. Y al final de cuentas, pues, como les comentaba, es un conjunto de políticas, de prácticas y de programas integrados a la operación empresarial que forman parte de su cultura organizacional, las cuales contribuyen de manera equitativa y sostenible a que ésta, además de alcanzar operaciones rentables, también logre beneficios para sus trabajadores, la sociedad y contribuya al cuidado del medio ambiente. Fíjense, qué interesante es. Finalmente, la responsabilidad social no nos está diciendo no produzcas, no, nos está diciendo produce y sigue creciendo. Pero el hecho de que tú produzcas y sigas creciendo y sigas teniendo más utilidades, no te da derecho a que esclavices a tu gente, que esclavices a tus trabajadores, que les pagues un salario que no es justo y que aparte deforestes, contamines y generes una serie y contribuyas al desequilibrio ecológico. Entonces, esa no es responsabilidad social. Tú no puedes, como empresario, ganar más a costa del medio ambiente y a costa de tus trabajadores. Tienes que mantener un equilibrio y cuando lo hagas, entonces tendrás una responsabilidad social empresarial que el mundo va a apreciar y seguramente tendrás compradores que prefieran lo que tú les vendes a lo que les venden otras empresas que no respetan ni a la sociedad ni respetan al medio ambiente. De ahí la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial. Definitivamente tiene muchas ventajas la responsabilidad social empresarial. Y pues aquí hay algunas de ellas, como que se incrementa la competitividad, ya comenté, pues una empresa que es socialmente responsable, sus productos son preferidos por un segmento de mercado que rechaza aquellos productos pues que prácticamente esclavizan al trabajador, que no promueven el desarrollo social y que aparte destruyen el medio ambiente. Un producto elaborado por una empresa socialmente responsable tiene una diferenciación entre la competencia. Puede acceder a nichos de mercado de compradores exigentes, ganar o tener acceso a mejores precios. Sus trabajadores van a ser siempre fieles porque están viendo que la empresa está creciendo, pero también están viendo que ellos crecen con la empresa al mismo tiempo y por lo tanto van a cuidar su trabajo y van a ser fieles a la marca. Ahora, cuando una empresa no es socialmente responsable, maltrata a sus trabajadores, contamina, no contribuye al desarrollo social, pues tiene huelgas, hay un rechazo de la comunidad, hay pérdida de imagen y de reputación, hay ataques de la empresa, hay multas y clausuras por parte de la autoridad. Y todo esto pues va en detrimento de la imagen de nuestra empresa. ¿Qué va a pasar o qué pasa con el comercio internacional y la responsabilidad social? Quizá en México el tema de responsabilidad social empresarial no está tan arraigado como está arraigado en otros países, sobre todo los europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, por mencionar algunos países. ¿Qué pasa a nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros como mexicanos, como exportadores en el comercio internacional? ¿O cómo nos beneficia la responsabilidad social?
Vimos hace un momento que la responsabilidad social era una serie de programas, de proyectos que se llevaban al interior de la empresa y que formaban parte de su cultura empresarial. ¿Y cuáles son esos aspectos, esos programas, esos proyectos que deben de ser considerados dentro de nuestra empresa para poder decir que somos una empresa socialmente responsable? Por mencionar algunos, no todos, una condición, las condiciones de trabajo. Como política, la empresa debe de tener que va a pagarle a sus trabajadores salarios dignos, al menos el salario mínimo que marca la ley, al menos, porque hay empresas que ni siquiera el salario mínimo quieren pagar. Cuando los empleados se quedan a trabajar horas extras, pues hay que pagarles horas extras. Hay que reconocerle a los trabajadores el derecho a la sindicalización y al diálogo, al contrato colectivo de trabajo, estar cerca de los trabajadores para escuchar, en este caso, sus peticiones y mantener respeto hacia ellas. También la responsabilidad del producto es parte de la responsabilidad social. ¿Y en qué aspectos podemos ver la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad a través de nuestro producto? Pues en este caso, utilizando un etiquetado que sea responsable, tratar de no etiquetar de manera fraudulenta. ¿Cómo de manera fraudulenta? ¿Qué significa? Sí, engañar al consumidor que le estamos vendiendo productos de una calidad cuando realmente le estamos vendiendo calidades de segunda o de tercera, pero le estamos cobrando como si se tratara de un producto de primera calidad. Engañarlo con la etiqueta nutricional, decirle que tiene o que no tiene lo que no podemos comprobar en el momento de abrir el producto. Productos que estén contaminados, es decir, productos que no cumplan con las reglas o con las normas de inocuidad. Eso es no tener responsabilidad sobre el producto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la gente se contamina, que la gente se enferma, por ingerir alimentos contaminados, porque no tienen la inocuidad que se requiere? Y entonces nosotros estamos coadyuvando a que esa persona incluso pueda perder la vida por ingerir un alimento que está contaminado. Esa es nuestra responsabilidad social empresarial, y sobre eso también debemos trabajar. La atención básica en la empresa es otro factor, es otro elemento de una responsabilidad social empresarial. Lo ideal es que todos nuestros empleados tengan seguro social, que tengan acceso a la atención médica, pero también en nuestra empresa necesitamos tener un equipo médico básico para que atienda pues aquellos problemas de salud que tenga nuestro trabajador en el momento en que llega y que no requieren asistencia médica especializada. Si te llega con diarrea, si llega con cólicos, si llega con cefaleas, si llega con una herida, debe de haber primeros auxilios, debe de haber un botiquín, un agente que sea capaz de poner una inyección, de tomarle la presión, de tomarle la temperatura. Eso es atención médica básica en la empresa. Ya posteriormente, aquel trabajador que requiera una atención médica especializada tendrá que ser canalizada, en este caso, a la instancia correspondiente. Pero esta parte es fundamental como una responsabilidad, como parte de una responsabilidad social empresarial. La salud y bienestar del trabajador. Al trabajador no lo podemos poner a que realice trabajos peligrosos sin darle el equipo adecuado para su protección. Es decir, no podemos permitir que se suba en una escalera si no lleva la protección adecuada. No lo podemos poner a que solde algún equipo
sin el equipo de protección de ojos, porque le va a afectar la vista, ni que manipule productos corrosivos si no tiene los guantes adecuados. En pocas palabras, como lo dice la diapositiva, se debe de favorecer los 0 accidentes en el trabajo. El trabajo infantil, amigos, el trabajo infantil, definitivamente, de acuerdo a los estándares laborales internacionales, a las normas de trabajo internacional, los niños menores de 15 años que les impida asistir a clases y de jóvenes menores de 18 años que pueden tener problemas con su salud física y mental, las empresas no los deben de contratar. No los deben de contratar, mucho menos cuando se les contrata y decimos, ay, son niños, pues les damos un poquito, total, nada más vienen a jugar, ahí los estamos explotando. De entrada no los debemos dejar entrar al campo de cultivo o a la empresa. Y 2, pues si ya los estamos ingresando a la empresa de una manera ilegal, porque pues eso está prohibido, no podemos darles un salario que no sea el justo. Sin embargo, pues, ¿qué vemos? Pues que aquí en México somos muy afectos a la contratación de los niños, del trabajo infantil, sobre todo cuando se trata de labores agrícolas. La inclusión social es otra parte de la responsabilidad social. Debemos de generar al interior de nuestra empresa programas que apoyen a grupos marginados por la sociedad, a personas con alguna discapacidad, personas con pobreza extrema, incluso programas en apoyo a la comunidad LGBT, ¿verdad? Porque estamos viviendo una etapa de inclusión social y nadie puede ser rechazado por no pertenecer a un grupo social al cual pertenecemos nosotros o pertenece nuestra empresa. Este programa de inclusión social es muy bien visto y genera mucho reconocimiento a las empresas que lo llevan a cabo. Otro factor importante que se debe de considerar es la capacitación, la educación y las habilidades personales, es decir, las empresas como parte de una responsabilidad social deben generar a sus empleados un programa de capacitación permanente que los ayude a mejorar sus habilidades personales, darles la facilidad para que estudien, darles la oportunidad de que estudien los fines de semana y que no trabajen los fines de semana, darles una tarde para que vayan a un posgrado, llevarles cursos de actualización disciplinar en el campo de trabajo. Todo eso es parte de la responsabilidad social, amigos. Hoy estamos hablando de género, de la igualdad de género. Y este es otro programa que nosotros podemos tener al interior de nuestra empresa. No podemos discriminar a las mujeres únicamente por ser mujeres. No podemos negarles la oportunidad que asciendan, que tengan la oportunidad de crecer dentro de la empresa, de ascenderlas laboralmente, de darles un salario igual que se le da a un hombre solo por el hecho de ser mujeres. Entonces el programa de género también es importante. Ya no digamos el cuidado del medio ambiente, que como ya lo vimos, el cuidado del medio ambiente es parte del desarrollo, del desarrollo sostenible, del cambio climático, de la contaminación del medio ambiente. ¿Y qué nos dice aquí? Pues que las empresas debemos de transitar hacia las energías limpias, comenzar a invertir en energías limpias y dejar de utilizar las energías fósiles, pero también tenemos que pensar en no contaminar el agua y para eso pues debemos de proyectar el uso o la instalación de una planta de tratamiento de aguas. ¿Cómo vamos a manejar los residuos líquidos y sólidos? Utilizar productos biodegradables que en este caso no contaminen. Utilizar aguas grises para regar los jardines, ¿verdad? Para los baños. Aquello que no está en contacto
directo con el trabajador o con las personas que le vaya a causar una enfermedad, pero las aguas grises sí son permitidas para ciertas actividades. Sin embargo, amigos, todos esos proyectos son lo que nos dicta la normatividad en cuanto a qué es lo que una empresa debe de ser para considerarse socialmente responsable. Sin embargo, pues vemos que aún la empresa mexicana está muy lejos de cumplirla, y sobre todo en el sector agropecuario, en el sector agrícola. Ya no analicemos el sector industrial o el sector de alimentos. Veamos el sector agropecuario. Finalmente es uno de los sectores más importantes que tiene México. Hace un momento dijimos que el trabajo infantil no podía ser bien visto como responsabilidad social, sobre todo cuando se trataba de niños menores de 15 años que les impidiera ir a la escuela o que les pudiera ocasionar algún daño físico. Sin embargo, pues esta imagen que estamos viendo pues pertenece a lo que es una imagen cotidiana en el campo mexicano. Niños de 6, 7 años realizando labores de un adulto, con el pico y con la pala, limpiando la tierra, pues con el peligro de que se pueden dañar, que se pueden lesionar, y como les comenté, finalmente ni se les paga el salario justo, porque siempre los patrones dicen, ay, bueno, pues como es un niño, trabaja la mitad, pues ahí le damos cualquier cosa, y le estamos quitando una oportunidad de que estudie, de que se prepare para la vida. Vean este niño en esta lámina cargando una cubeta con tomates, que no sé cuántos kilos pesa, pero definitivamente no es un peso que corresponda a la estatura y a la edad del niño. Seguramente si lo hace de manera cotidiana y repetitiva, pues con el tiempo podrá tener lesiones en su cuerpo, en su columna, por estar cargando pesos que no le corresponden. Y sin embargo, pues los papás, los patrones se lo permiten, y el niño pues lo hace por necesidad. Los niños tomando agua que seguramente no cumple las normas de potabilidad, y eso pues le puede generar enfermedades serias. En el campo mexicano tampoco se le ofrece a los trabajadores una vivienda digna. Y al hablar de vivienda digna no significa que tenga que tener baños de mármol y deba de tener aire acondicionado. Estamos hablando de una vivienda digna, con las comodidades básicas, pero finalmente dignas para un ser humano. Y los patrones, pues, en raras ocasiones se preocupan por este factor. Tampoco los trabajadores reciben la indumentaria adecuada para trabajar. Aquí en esta diapositiva estamos viendo a un trabajador que está aplicando fertilizante con la mano, descalzo, pues no lleva guantes. Esto le puede ocasionar que haya, por la propia composición de los fertilizantes, puede haber lesiones en la mano. Esté descalzo, se pueda contaminar una uña, se pueda contaminar el pie, y finalmente con las uñas contaminadas y los pies contaminados va a seguir contaminando todo el campo de cultivo, y después va a haber alimentos contaminados por la propia contaminación cruzada que existe con el trabajador. Y aquí el trabajador no está recibiendo las condiciones propicias para laborar. Aquí no hay 0 accidentes, aquí claro que puede haber en este caso muchas fallas. Esta diapositiva también nos muestra que está descalzo y en contacto directo con el suelo, con la tierra que a su vez va a producir alimentos. Los trabajadores no pueden tener manos con ampollas y manos ensangrentadas. Esto es sinónimo de que están haciendo trabajos forzados, trabajos rudos, para lo cual no han sido entrenados, para lo cual no han recibido
el equipo adecuado para hacerlo. Y si lo siguen haciendo, lo que se está provocando es que haya una contaminación cruzada entre las heridas de la mano del trabajador o de los pies del trabajador al estar en contacto con el producto, porque la sangre es un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos. Esta persona con estas manos no se le debe permitir entrar a trabajar bajo ninguna circunstancia. Ya no digamos a un lugar donde esté en contacto con alimentos, sino a ningún tipo de trabajo, porque pues sus lesiones se van a seguir incrementando. Una lesión abierta es sinónimo de contaminación. La sangre, como ya lo comenté hace un momento, es un caldo nutritivo para los microorganismos. Este trabajador no se le debe de permitir realizar sus actividades, o al menos curarlo para que no esté en contacto con el medio y no se siga contaminando, o a su vez contaminando lo que está tocando. Las instalaciones para alimentos también es una obligación de los patrones darle un lugar a los trabajadores adecuado para que ingieran sus alimentos. Primero, por higiene de ellos mismos, y segunda, porque aquí los trabajadores, en el momento que terminan de comer, dejan todos los residuos en el suelo. Esos residuos en el suelo están a su vez siendo un foco de contaminación, de la aparición de plagas y la aparición de enfermedades relacionadas con el cultivo. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando haya una plaga o un cultivo, una de dos: o se tira la plantación con los efectos negativos que tiene en la economía, o bien se utiliza un plaguicida que, además de que es costoso, también va a contribuir a la contaminación del medio ambiente. Debe de existir un lugar donde los trabajadores coman, donde los trabajadores se puedan lavar las manos, donde los trabajadores tiren la basura, y no estoy hablando de que tiene que ser un restaurante, estoy hablando que debe de ser un espacio acondicionado con lo básico para que se lleven a cabo las actividades que acabo de mencionar. La seguridad de los trabajadores. Vean estas diapositivas. Los plaguicidas son totalmente contaminantes. No solamente matan a las plagas para las cuales están destinadas, sino que también envenenan y matan de manera silenciosa a los trabajadores que las aplican, si no tienen, en este caso, los cuidados adecuados. Finalmente, los plaguicidas pueden ser absorbidos por el hombre a través de los ojos, a través de la piel, a través de la nariz o a través de la boca. Por lo tanto, quien aplica plaguicidas en el campo de cultivo debe tener la protección adecuada para que no sufra una intoxicación que puede ocasionarle desde un vómito o una cefalea a la producción de cáncer, a la producción de una infertilidad, a la producción de una malformación en el feto de sus hijos. La seguridad de los trabajadores es básica, y en el campo mexicano no se respeta de la manera adecuada. Aquí estamos viendo que una práctica muy común en el campo mexicano es dejar los envases vacíos de plaguicidas en el suelo, y posteriormente los niños o los propios trabajadores, pues al no saber los efectos negativos que tienen, los lavan y los utilizan para garrafas de agua. Con ello, pues están contaminando, prácticamente están tomando veneno, cuando ellos piensan que lo que están haciendo es tener un recipiente para el agua. Una práctica agrícola mal ejercida en el campo en general. Pues yo digo de México porque vivimos en México, pero realmente es una mala práctica en toda América Latina, cuando no hay responsabilidad social. Probablemente quien me escucha diga: no, pues yo sí me preocupo por mis trabajadores, yo sí les doy salario digno, yo sí les doy una casa, yo sí les doy prestaciones sociales,
yo sí les doy el equipo adecuado para que trabajen, yo sí respeto el género, yo sí respeto a los grupos vulnerables, entonces yo sí soy una empresa con responsabilidad social. Ok, vamos a ser una empresa de responsabilidad social en el momento en que tengamos una certificación de responsabilidad social por parte de un organismo certificador y que cumplamos con una norma previamente establecida y previamente implantada en nuestra empresa. Mientras no tengamos esa certificación dada por un organismo externo, lo único que estamos haciendo es trabajar con prácticas de responsabilidad social. Pero el mundo, para que el mundo se entere que somos una empresa de responsabilidad social, lo que necesitamos es el escudito, el logotipo de la empresa que nos está certificando, en este caso, un protocolo de responsabilidad social. Por lo tanto, la empresa debe implementar en su entorno algún esquema de certificación y posteriormente invitar a un organismo certificador que venga a certificar que efectivamente se está cumpliendo. Solo de esa manera vamos a ser capaces de poderle demostrar al mundo que somos una empresa que trabaja con responsabilidad social. ¿Cuáles son los esquemas de responsabilidad social? Definitivamente existen muchos esquemas de responsabilidad social. Algunos son oficiales, algunos forman parte de la serie ISO, algunos son gubernamentales, algunos son privados, y la empresa debe de seleccionar en cuál esquema se quiere certificar, o muchas veces los propios clientes son los que nos dictan la política para poder seleccionar el esquema de certificación. Es decir, a nosotros nos puede decir nuestro cliente en el extranjero: me interesa tu producto, me gusta, pero me gustaría que certificaras este esquema, que certificaras esta norma. Si tú lo certificas, entonces yo te compro. Ese es un camino. El otro camino es que nosotros lo certifiquemos y nosotros le ofrezcamos al cliente un producto certificado para alguna norma de responsabilidad social. El camino es inverso. La cosa es que nosotros contemos con el sello de algún protocolo, alguna norma de responsabilidad social. Miren, esta diapositiva nos habla de la norma ISO 26000, que es de responsabilidad social. Esta norma ISO 26000 no se certifica, solamente es una guía de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, ¿ok? ¿Qué implica? Que las personas que quieran certificar alguna norma de la serie ISO, se les invita a que consulten esta norma, la ISO 26000, para que vean de lo que se trata y entonces puedan seleccionar la norma que mejor les parezca, ya sea por necesidad propia o ya sea por solicitud de un cliente en el extranjero. Desde el punto de vista de la norma ISO 26000, la responsabilidad social se puede definir como la responsabilidad de una organización en relación con los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que tenga que ver directamente o que esté relacionada con la gobernanza de la organización, con las prácticas laborales, con el medio ambiente, con las prácticas justas de operación, con los asuntos de los consumidores, con la participación activa y desarrollo de la comunidad y con los derechos humanos. Revisen esta norma ISO 26000 y van a encontrar ustedes todos estos ejes
que están relacionados con la responsabilidad social corporativa y que ustedes pueden llevar a implementar a sus empresas. Ustedes van a ver si son una empresa socialmente responsable en derechos humanos o en prácticas laborales o en medio ambiente o en asuntos del consumidor o en todas. Lo importante es que ustedes sepan qué es en lo que van a comenzar a trabajar para ser una mejor empresa. Ahora, viendo en este caso de manera particular para un producto, por ejemplo el café, ¿qué normas de sistemas de gestión ambiental tenemos? Bueno, pues podemos encontrar certificaciones de agricultura sostenible. O sea, finalmente la agricultura sostenible pues está relacionada con el cuidado del medio ambiente y eso me da una responsabilidad social muy importante. Entonces, si yo soy un productor de café, puedo acceder a una certificación de agricultura sostenible. Por ejemplo, aquí tenemos una certificación que se llama certificación Rainforest Alliance, que genera una mejora en los rendimientos y en la calidad de los cultivos y productos, porque mejora las condiciones para los trabajadores y sus relaciones con las comunidades locales, además de que fomenta el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Entonces, aquel café que se haya producido bajo el esquema de Rainforest y que haya sido certificado, podrá utilizar en sus costales este sellito que es el sello de Rainforest. Desde este momento que tiene el uso o la autorización de usar ese sellito, le está diciendo a los compradores que es una empresa socialmente responsable y que está preocupada por el cuidado del medio ambiente y que está trabajando siguiendo los estándares que marca la certificación Rainforest Alliance. Eso me va a diferenciar de la competencia, me va a dar competitividad, seguramente accederé a un mercado más exclusivo y obtendré mejores precios para mi producto. Eso es en lo que se refiere, en lo que se puede, en este caso, convertir en esta certificación Rainforest Alliance. Tenemos otro esquema de responsabilidad social muy importante, que es el comercio justo o el fair trade. En este caso es una certificación internacional cuyo objetivo es impulsar una red de comercio alternativo que fomente el consumo de productos que tengan en cuenta el criterio del pago de un precio justo a los productores, la promoción de valores sociales y el respeto del medio ambiente. Es decir, cualquier producto que lleve el sello de Fair Trade significa que está cumpliendo con los 3 criterios que acabo de mencionar: precio justo, promoción de valores y respeto al medio ambiente. Fíjense, aquí hay 10 principios internacionales del comercio justo, ¿sí? El primero es oportunidad para productores desfavorecidos, el 2 es transparencia y responsabilidad, el 3 es prácticas comerciales justas, el 4 es un pago justo, el 5 es no trabajo infantil y trabajo forzado, 6 no a la discriminación, equidad de género y libertad de asociación, 7 buenas condiciones de trabajo, 8 desarrollo de capacidades, 9 promoción del comercio justo y 10 respeto al medio ambiente. Es decir, cualquier producto que trabaje bajo el esquema de comercio justo y logre certificarlo, el cliente debe de saber que está cumpliendo con estos 10 principios internacionales. Es sumamente importante en el comercio internacional. Aquí hay algunas fotografías en donde nos muestran que el café
puede llevar el sellito de comercio justo, con el cual los clientes pueden identificarlo y en este caso preferirlo sobre aquellos cafés que no están certificados. Es decir, se trata de productos diferenciados, productos con responsabilidad social. Aquí hay otras imágenes de cafés utilizando el esquema y con el esquema de comercio justo y su sello correspondiente que implica que ya fueron certificados. Los productos orgánicos también son productos de responsabilidad social porque son productos que cuidan el medio ambiente. Y entonces, pues tenemos certificaciones orgánicas de la Unión Europea, la certificación orgánica de los Estados Unidos, la certificación orgánica de México, la certificación orgánica de Canadá, la certificación orgánica de Argentina, la de Ecuador, la de Japón, en fin, todos los países tienen su esquema de certificación orgánica. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero exportar a la Unión Europea, pues lo más lógico es que yo me certifique en el esquema de la Unión Europea. Si yo quiero exportar a Japón un producto orgánico, pues que entonces que certifique yo la norma de producto orgánico de Japón. Si yo quiero vender ese producto orgánico en México, bueno, pues puedo utilizar el esquema orgánico de México, que es en este caso el esquema de la Zagarpa, que ahora se llama SADER, y de esa manera tener un sellito que me va a distinguir de la competencia. Ahora, muchos empresarios dicen, es que yo soy orgánico porque hace 10 años, hace 15 años, no pongo fertilizantes inorgánicos y tampoco fumigo, por lo tanto soy orgánico. No, esas son prácticas orgánicas, pero tú no eres orgánico hasta que no tengas un organismo certificador que te diga, está trabajando este empresario bajo el esquema de certificación de Estados Unidos, el esquema de certificación de Japón, el esquema de certificación de la Unión Europea, cumple con todo el estándar y por lo tanto va a tener derecho a tener un sellito que diga es certificado, es un producto certificado orgánico bajo el esquema de Japón, de Estados Unidos, de México, de la Unión Europea, etcétera. Ahora, si yo soy café certificado de la Unión Europea, pues puedo irlo a vender a Estados Unidos con mi certificación. Puede ser que me lo acepten, pero puede ser que el mercado me diga, me interesa y te lo compro siempre y cuando certifiques el esquema de los Estados Unidos. El de la Unión Europea no me interesa. Pues tendremos que entonces que certificar también el de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Aquí hay algunas imágenes donde podemos ver diferentes tipos de café que están o que tienen certificaciones de tipo orgánico porque tienen los sellitos correspondientes. Y también podemos encontrar, en este caso, como cafés sustentables, a los cafés de especialidad, donde existe una gran cantidad de especificaciones para poder lograr estos tipos de café, como por ejemplo que solamente son cafés de grano de la variedad arábiga, que deben de tener una puntuación de más de 80 puntos sobre 100 de acuerdo al Sistema Internacional para la Evaluación de la Calidad, un puntaje que otorga, en este caso, un catador Q-Grader o catador certificado basado en el estándar de la SCA, de la Specialty Coffee Association. También este café de especialidad es un café sustentable, es un café con responsabilidad social. Si ustedes ven, amigos, las gamas de certificaciones para cumplir con esta responsabilidad social son muchas, todo dependerá del producto. Aquí en este caso tomé como ejemplo el café. Tendremos que buscar para nuestro producto qué esquemas
aplican. Lo más importante es que estemos convencidos de que cuando nosotros podamos demostrarle al mundo que somos socialmente responsables, vamos a incrementar nuestra competitividad y vamos a ser mejores empresarios. Muchísimas gracias.